Buen día para todos y para todas. Vamos a continuar con esta serie de clases correspondiente al bloque 1 de esta segunda parte del año. Específicamente vamos a empezar a ver en esta clase la regulación de la expresión génica en las células eucariotas y vamos a continuar durante la próxima clase. Como sabemos, el genoma de todas nuestras células es el mismo. ¿Qué hace entonces a que las células tengan diferente fenotipo tanto en el estado de desarrollo de nuestro organismo como a nivel de la diferenciación celular que forma cada uno de los tejidos? Como ya sabemos también, y ya que hemos dicho que el genoma es exactamente igual en todas nuestras células, esa diferenciación está dado por el diferente grado de expresión que tienen esos genes que forman parte del genoma en cada uno de esos tejidos. Esa expresión génica va a depender de señales muy finas que las células están sensando todo el tiempo y por lo tanto está muy influenciada por el entorno en el que esas células se encuentran. Bueno, esos procesos mediante los cuales una célula puede sensar una señal externa y decidir sobre qué genes y en qué cantidad expresarlos y traducirlos en proteínas maduras y biológicamente activas finalmente, puede ser resumido en estas 8 etapas que se muestran en esta imagen y que vamos a ir estudiando detalladamente a lo largo de la clase de hoy y la próxima clase. Esas etapas mediante las cuales la transcripción y traducción de esos genes puede ser regulada son los cambios en el estado de condensación de la cromatina en primer término, es decir, esas señales pueden de alguna manera favorecer la relajación de la estructura apretada de la cromatina y exponer esos promotores, como vimos en la clase anterior, para que sean transcriptos. El inicio mismo de la transcripción, la unión de los factores de transcripción basales y específicos, como vamos a ver hoy. Las modificaciones posttranscripcionales que puede sufrir ese ARN mensajero inmaduro o transcripto primario. Recuerden la clase anterior, básicamente son las modificaciones de los extremos y el corte y empalme. Y la degradación de ese ARN mensajero cuando ese gen ya fue transcripto, tal vez ya es un transcripto maduro, pero una determinada señal indica que esa proteína no es necesaria ya que sea expresada, por lo tanto, a nivel de ese mensajero ya listo para ser traducido, también se puede regular degradando específicamente algunas secuencias de ese mensaje. Si el proceso sigue adelante, también se puede regular, como ya vamos a ver durante la clase que viene, la síntesis de proteína en el inicio de la traducción propiamente dicho, o las modificaciones post-traduccionales que pueden atravesar esas cadenas polipeptídicas recién sintetizadas. También puede ser regulado el destino y el transporte de las proteínas entre los diferentes compartimentos celulares. Y finalmente, también como vimos en la clase anterior, cuando esas proteínas ya cumplieron su función, a nivel de la degradación en los proteosomas también es un paso de regulación. En base al nivel de expresión que tienen los genes que forman parte de la célula, podríamos clasificarlos en dos grandes grupos, que serían los genes constitutivos o housekeeping, como se los suele llamar también, que son genes cuyas proteínas, producto de su expresión, son necesarias todo el tiempo en una célula y que por lo tanto su tasa de expresión es constante. Es decir, no está regulada su expresión. Tenemos varios ejemplos de proteínas, ya podemos adivinar que cumplen con este rol, como dice la imagen, por ejemplo, proteínas de las principales vías metabólicas, que están funcionando todo el tiempo, pero también, por ejemplo, proteínas que forman parte de los ribosomas, o de complejos encargados de la replicación, etc. Hay muchos ejemplos de estos genes constitutivos. Podemos resumirlo de alguna manera, o simplificarlo, pero es clara el concepto siguiente, si bien es un poco más complejo, es que la expresión de estos genes reconoce secuencias consenso en los respectivos promotores y en su transcripción
intervienen solo los factores de transcripción basales que vimos durante la clase anterior, que son los que se unen al promotor, reclutan la RNA polimerasa 2 y los transcriben. Como esa secuencia de consenso es una secuencia bastante fuerte, en realidad una vez que se inicia esa transcripción, y como también vimos la clase anterior, inmediatamente el gen es ocupado por un nuevo set de promotores que reclutan nuevamente la polimerasa y así sucesivamente. Esa transcripción está iniciada muy frecuentemente. Podemos simplificarlo diciendo que ese promotor nunca está libre en realidad. Por el contrario, los genes regulables son genes cuyos productos son necesarios en algunas etapas, circunstancialmente, no siempre. Por ejemplo, enzimas responsables de la reparación solamente se van a expresar cuando haya algún error en la replicación o producto de alguna mutación en el ADN y esa secuencia específica debe ser reparada, entonces en ese caso se van a expresar estos genes. Nuevamente repito, hay muchos otros ejemplos de genes que son regulables y podemos tener en mente, en base a lo que vimos en la primera parte del año, los genes que expresan enzimas que regulan las diferentes vías metabólicas. ¿Qué es lo que tienen de diferente la expresión de estos genes regulables? Es que además de reconocer el promotor, además de los factores de transcripción basales, se necesitan de otras proteínas que van a interaccionar con esos factores de transcripción basales o con otras zonas del ADN que son distintas del promotor, que vamos a ver ahora a continuación, que son zonas o son factores de transcripción que podríamos darle el nombre general de específicos, aunque vamos a ver ahora que hay varios tipos para diferenciarlo de los constitutivos, y esos específicos van a potenciar de alguna manera la expresión de estos genes cuando la señal, por ejemplo puede ser una hormona, así lo indique. Digamos, para cuando la señal gatilla esos procesos, se van a expresar o va a aumentar el nivel de expresión de esos factores de transcripción específicos y van a interaccionar con el complejo que ya vimos de factores de transcripción basales y RNA polimerasa 2 para aumentar la tasa de expresión de esos genes específicos. Comenzamos con los mecanismos de regulación de la expresión génica relacionadas con el inicio de la transcripción. Como vimos en clases anteriores, para que la transcripción comience, toda la maquinaria debe ser capaz de reconocer la estructura del promotor y regiones relacionadas que están muy estructuradas debido a la propia estructura superempaquetada del ADN y entonces por lo tanto debe haber mecanismos que regulen el desempaquetamiento de esa cromatina para hacer accesibles a esas regiones que van a implicar ser reconocidas en el inicio de la transcripción. Como también recordamos, no es la RNA polimerasa 2 en el caso de los mensajeros que se transcriben las que reconoce al promotor, sino que en principio son los factores de transcripción basales y después se acopla la enzima. Una cosa importante, que es que a diferencia de los procariotas, en los eucariotas en general son mucho más los factores de transcripción que actúan como activadores que como represores, o lo que es lo mismo decir, predomina la regulación positiva por sobre la negativa, que era un mecanismo muy frecuente en los eucariotes. Esto implica que, como dice ahí, los genes están siempre apagados, por decirlo de alguna manera, o dicho mejor, sus niveles de transcripción no son altos, salvo que sean reconocidos por los activadores o transactivadores que vamos a ver a continuación. Esta regulación positiva implica una gran ventaja desde el punto de vista energético, porque como el tamaño de los genomas de eucariotas son mucho más grandes que los de los procariotas, tener en juego una regulación negativa, o dicho de una manera más simple, poniéndole un freno todo el tiempo a la expresión de los genes, cuando ese freno cuesta energía, y eso se traslada a un genoma muy grande, se necesita una gran cantidad de energía, lo cual no es muy eficiente desde ese punto de vista. Entonces, evolutivamente se optó por una regulación positiva, es decir, los genes no se transcriben lo que están regulados a una tasa muy alta y solamente lo hacen cuando aparece un activador que, como el nombre lo indica, activa este proceso. Por último mencionar, y lo vamos a ver en detalle a continuación, que existen secuencias reguladoras
en eucariotas que, a diferencia de los procariotas, no están adyacentes o superpuestos con el promotor, sino que por el contrario están más bien en una posición bastante alejada, teniendo en cuenta la cadena del ADN. Pueden estar a miles de bases, inclusive a cientos de miles de bases en algunos casos. Esto, a pesar de que parece una cosa medio rara, si volvemos a pensar en la estructura superempaquetada del ADN, muchas veces miles de bases no implica, debido a este superempaquetamiento, que las regiones estén muy alejadas espacialmente. Entonces, el primer paso para iniciar la transcripción es justamente desempaquetar esa estructura de la cromatina. Hagamos un breve repaso estructural para después ver cómo es que se modifica químicamente a la hora de la regulación. Recuerden que como parte del superenrollamiento del que participaba la estructura del ADN, contemplaba la formación de los nucleosomas, que eran estructuras básicamente, como se ve en la fotografía, en forma de cuentas de collar, así se los conoció originalmente, porque estaban formados por un núcleo de proteínas muy básicas, que son las histonas, alrededor de las cuales se pliega la cadena del ADN, y hay separaciones regulares entre núcleos de histonas diferentes en esa estructura, que son las que se llaman regiones linker o de unión. Ese núcleo de histonas, en realidad, si vemos un poco más en detalle, recordemos que están formados por la asociación de 4 tipos de histonas diferentes, que son las estructuras que se ven en diferentes colores en la imagen. Primero se forman 2 pares de dímeros entre las histonas H3 y H4 para formar el tetrámero H3 y H4, y después entre H2A y H2B para formar el tetrámero correspondiente, y luego esos tetrámeros se empaquetan para formar el octámero de histonas, que es el que está formando parte entonces de esa estructura. La característica que tenía ese empaquetamiento era justamente la gran cantidad de cargas positivas que se agrupaban en esa región debido a como mencionamos al principio, a la riqueza de aminoácidos cargados positivamente que tienen esas proteínas. Y esas cargas positivas se interaccionaban fuertemente con la carga negativa de los fosfatos del ADN, y así es como se favorecía ese empaquetamiento cerrado. Si hablamos de la cromatina, recordemos también que hay parte de esa cromatina, que no es alrededor del 10%, que está muy cerrada, y es la que se llama heterocromatina. Está muy cerrada en el sentido que está tan empaquetada que en general eso no se revierte. Esas zonas en general están asociadas a los centrómeros o los telómeros de los cromosomas. Son zonas que están transcripcionalmente inactivas, por lo tanto, y tienen solamente una función estructural. Mientras que el resto de la cromatina, que sí se puede desestructurar por los mecanismos que vamos a ver a continuación, es lo que se llama la eucromatina, y es la cromatina transcripcionalmente activa. Los cambios en la estructura de la cromatina que están asociados a la regulación de la expresión génica se conocen como regulación epigenética, y podemos dividirla en dos grandes grupos, que son, por un lado, la modificación química de las histonas, específicamente por el agregado de grupos acetilos, que es una modificación covalente independiente de ATP. Vamos a ver que hay a continuación otra modificación similar dependiente de ATP. Y por el otro lado tenemos la metilación de algunas bases, que también tiene una fuerte implicancia en los niveles de expresión de los genes que son metilados en ese caso. Empecemos entonces por la acetilación. La modificación química es muy simple, es el agregado, como se ve en la fórmula que ven acá sobre la izquierda, los residuos de lisina cargados positivamente son acetilados específicamente por una enzima que se llama HAT o histona transacetilasa. Lo que hace la enzima es entonces poner un grupo acetilo formando un enlace amida con la amina de la histona, y de esa manera disminuyendo o eliminando esa carga positiva. Como decíamos recién, cuando esto se produce en gran medida en todas las aminas de las lisinas, esa carga positiva baja en forma muy importante, y por lo tanto deja de haber una interacción tan fuerte con los grupos fosfatos de los ácidos nucleicos, y de esa manera se rompe
químicamente esa interacción débil de la que mencionábamos, y entonces esa estructura está ahora más sin interaccionar tan fuertemente por carga, está un poco más abierta y accesible entonces a los factores de transcripción, por ejemplo, como se ve en la figura de la derecha. Cuando este mecanismo se tiene que volver para atrás porque ya la célula ha decidido que deja de transcribir el gen que acaba de activar de esta manera, entonces la reacción es revertida, como veíamos en la imagen anterior, por una enzima diferente que es la histona desacetilasa, que quita esos grupos acetilos y vuelve entonces al estado de carga positiva de las histonas, que vuelve a interaccionar con el ADN. Fíjense en esta imagen que se ve cómo en esa estructura de las histonas asociadas con la doble hélice del ADN quedan unas especies de cola en el péptido, y esas colas son las que son susceptibles de la modificación química, por ejemplo, como se ve abajo, de la acetilación y de acetilación de histonas que mencionamos antes. El segundo de los mecanismos, que es dependiente de ATP, también va a comprender un complejo de acetilación, pero en este caso ese complejo de acetilación va a actuar porque previamente la región fue reconocida por un gran complejo que se llama complejo de remodelado, que junto con activadores, con otras proteínas que se agregan, formada aproximadamente en total por 10 proteínas, desorganizan el nucleosoma con gasto de ATP para abrir esas regiones que van a ser acetiladas por el complejo de acetilación similar al que habíamos recién. Entonces este mecanismo es con gasto de ATP. El otro grupo de regulación epigenética es la metilación del ADN, y la metilación del ADN va a implicar que se va a dejar de transcribir los genes cuyas bases en general citidina, como se ve en la imagen de la derecha, que se transforma en 5-metilcitidina específicamente por metilación. Entonces eso tiene dos implicancias. La primera es que esas regiones metiladas van a reconocer otras proteínas, que son las proteínas de unión a la metilcitosina, como se ve en esta imagen, y eso va a impedir la interacción de todo el complejo de los factores de transcripción basales que se iban a ir agregando a esa zona del promotor. Y por otro lado, esta metilación de esa zona del ADN lo que hace es activar a histonas desacetilasas, actividad como la que vimos recién de histonas desacetilasas, por lo tanto van a favorecer más el empaquetamiento de la cromatina en esas zonas. O sea que el efecto de la metilación es doble y tiende siempre a silenciar la expresión del gen. Una vez que actuaron los mecanismos epigenéticos de regulación de la expresión y ahora la cromatina se desempaquetó y dejó quedaron accesibles las zonas que van a ser reconocidas para la regulación de la síntesis del transcripto primario, recordemos, o les recomendamos que en este punto repasen qué tipo de fenómenos o qué tipo de dominios son los encargados de las interacciones proteína-ADN, porque son las que van a regir todas las interacciones, tanto las que vimos ya la clase pasada de reconocimiento de los factores de transcripción, que son proteínas sobre los promotores y zonas relacionadas con también son las mismas que van a participar en el reconocimiento de los factores de transcripción específicos. Bueno, esas secuencias son, por un lado, el promotor, que son las que ya habíamos mencionado en la clase anterior, y los potenciadores o enhancers, como también lo pueden encontrar, que son, como decíamos antes, secuencias del ADN que en general están bastante alejadas del promotor, habíamos dicho algunos miles de pares de bases, y son a las que se unen los activadores. ¿Qué son los activadores? Los activadores son proteínas, también los podemos encontrar como transactivadores porque es la forma en que interaccionan con el ADN. Estas proteínas se unen y reconocen específicamente a las regiones potenciadores o enhancers de la molécula de ADN. Luego están los coactivadores. Los coactivadores son proteínas mediadoras que nunca interaccionan con el ADN, pero sí median reconocimiento entre proteínas, en este caso entre los factores de transcripción generales que están unidos al promotor y los transactivadores que están unidos al potenciador. Después tenemos otras proteínas que pueden actuar como represores, que son factores de transcripción específicos y que, al contrario de los coactivadores, en este caso van a inhibir la transcripción. Y por último, los correpresores, que son mediadores que inhiben
la transcripción génica, como vamos a ver ahora en breve, mediante actividad desacetilasa. Entonces vimos que los factores de transcripción específicos, que pueden ser activadores o represores, son los que hacen la diferencia entre los genes cuya expresión va a estar regulada de los genes constitutivos. Y vimos que esos factores de transcripción específicos reconocían diferentes zonas del ADN distintas del promotor. Por ejemplo, vimos que podían ser los potenciadores. Y también que esos transactivadores que se unían a esos potenciadores, esos factores de transcripción específicos, interaccionaban con el complejo formado por los factores de transcripción basales y la ARN polimerasa 2 en las zonas o en cercanías del promotor. Lo que no habíamos dicho hasta ahora es que esa interacción estaba dada por un complejo de proteínas que se llama complejo mediador. Ese complejo mediador contiene a los coactivadores que vimos en la imagen anterior, intermediaba entre los factores de transcripción específicos o transactivadores y los factores de transcripción basales. Esa estructura del complejo mediador es muy importante porque de hecho tiene varias proteínas que están muy asociadas, como dice ahí, tanto a la remodelación de la cromatina como también interaccionando con recuerden ustedes, la subunidad CTD de la ARN polimerasa 2. O sea que uno podría ver esta interacción como que secuencialmente primero son los factores de transcripción basales que reconocen a la caja TATA del promotor, después se une la ARN polimerasa 2 y luego los coactivadores que hacen de intermediarios entre esos factores de transcripción basales y los específicos que se unen al potenciador. O por el contrario, podría haber como que el iniciador de todo el proceso son las proteínas que forman parte del complejo mediador. De hecho, varias de estas proteínas, al estar unidas a la cola CTD de la ARN polimerasa 2, en realidad se ha postulado que estas proteínas del complejo mediador son las que inician toda la transcripción de dos maneras. Primero llevando a interaccionar con la ARN polimerasa 2 con el promotor por un lado y los factores de transcripción específicos por el otro, y además ayudando a remodelar la estructura de la cromatina para permitir que ese promotor sea accesible. Un actor más que no habíamos mencionado hasta ahora son unas proteínas estructurales llamadas HMG o proteínas de alta movilidad, que son las encargadas de interaccionar con el ADN en las zonas intermedias entre el promotor y el potenciador, y que de alguna manera lo que hace esta interacción es favorecer la formación de ese bucle o esa estructura que tiene que formar el ADN para que queden espacialmente cercanos todas las partículas que vimos que interactúan en la formación de ese complejo cerrado que va a permitir el inicio de la transcripción de los genes que están regulados. Los transactivadores no son los únicos factores de transcripción específicos, puede haber muchos otros. Un ejemplo que le mostramos en esta imagen es que los receptores de hormonas esteroideas también actúan como factores de transcripción específicos. Y no reconocen al potenciador, sino que reconocen otras secuencias reguladoras en la estructura del ADN, que son la secuencia llamada HRE o elemento de respuesta a hormona. Entonces, en este caso específico de las hormonas esteroideas, podemos ver cómo es el gran complejo iniciador y regulador de la transcripción, que va desde la unión del factor de transcripción 2D, específicamente de la subunidad TBP, recuerden de la clase anterior, que reconoce la caja TATA. Esto recluta los demás factores de transcripción y la RNA polimerasa 2. Eso forma lo que se llama el complejo basal, que ven en la parte inferior de la imagen. Luego, lo que empezamos a ver en la clase de hoy es que hay otra región alejada del promotor en el ADN, que es el potenciador o enhancer, que es reconocida
por una serie de proteínas que son factores de transcripción específicos y que son en este caso los transactivadores. Recuerden que puede haber también una familia de estas moléculas que no sean activadores sino que sean represores, pero en este caso no lo es. Y lo que introducimos en esta diapositiva es un tercer elemento de unión de proteínas al ADN, que es el elemento HRE en el ADN, que es reconocido en este caso por receptores hormonales de hormonas esteroideas en este caso. Y vemos como el complejo mediador, que contiene las proteínas coactivadoras y otras proteínas, como explicábamos recién, es la encargada de estabilizar ese gran bucle que se forma en la zona cercana al promotor y que implica interacciones proteína-proteína, pero no proteína-ADN para el caso del complejo mediador. Fíjense que el complejo mediador está activando, por un lado, con las proteínas del receptor hormonal, por otro lado con las proteínas de los transactivadores y también con las proteínas de los factores de transcripción basales. Otro concepto que debemos mencionar es que de todas las estructuras que vimos recién, por ejemplo, una región potenciadora no es que está interactuando con un solo promotor, sino que interactúa con varios promotores. Y para esto, para que la célula decida en base a señales externas, como vimos recién, que pueden ser proteínas, factores de transcripción, etc., que traen algún mensaje, hormonas, el complejo se forma o la célula tiene que responder a la expresión de genes en base a esas señales, activando algunos o haciendo interaccionar algunos potenciadores con algunos promotores y no con otros. Cuando se quiere, por ejemplo, en el caso que estamos viendo acá, se quiere inducir la expresión del gen que está regulado por el promotor 2, pero no se quiere inducir la expresión por el mismo enhancer del gen que está regulado por el promotor 1. Entonces, en esos casos, que como ustedes adivinan es de una complejidad bastante grande, es que se encuentra otra región en el ADN distinta del promotor, distinta del potenciador, distinta del elemento respecto a hormonas, que son las que vimos hasta ahora, que son las secuencias aislantes. Esas secuencias aislantes o insulators, como también se los conoce, controlan la activación a distancia de los promotores, impidiendo la interacción con algunos transactivadores unidos a los potenciadores o enhancers. En este caso en el caso de la figura se ve que el aislante está impidiendo la interacción del transactivador unido al potenciador en verde con el promotor 1, pero no está impidiendo esa interacción con el promotor 2. Y un concepto más para agregar al anterior, y es el siguiente. Ya habíamos visto que un transactivador unido a una región potenciadora podía controlar a más de un promotor. Es lo que se ve en el panel C de esta estructura. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario, es decir, que un promotor esté controlado por más de un transactivador unidos a potenciadores diferentes, que es lo que se ve en la parte D. Entonces, ahí el rol del aislante pasa a ser importante porque puede hacer un switch, digamos, y conectar un transactivador unido a un potenciador con un promotor y no con el otro, pero también que ese promotor, a pesar de estar bloqueado con ese primer transactivador unido al potenciador, puede recibir el estímulo de otro transactivador y por lo tanto el gen sí se esté transcribiendo. Entonces ahí es bastante compleja la regulación entre dónde se ubica el aislante y dónde se ubican las regiones potenciadoras que van a ser reconocidas por los transactivadores para que un gen sea transcripto o no. Entonces hemos visto que los factores de transcripción son clave para la expresión de genes, tanto los basales como los específicos, pero si hablamos justamente de los específicos, es muy importante que su presencia dentro del núcleo esté también finamente regulada, porque va a ser esa presencia o no la que va a determinar la regulación de la expresión del gen encargado de controlar. Entonces, esa regulación de los niveles de factores de transcripción está controlado en varios puntos o una combinación de ellos que podemos resumir y vamos a ver ejemplos a continuación, al menos un ejemplo de cada uno de estos niveles. El primero es por cantidad de factor de transcripción sintetizado, es decir, si hay alguna señal
que implica un aumento en los factores de transcripción específicos, va a haber concomitantemente un aumento en la expresión del gen que están regulando. Por otro lado, puede ser por unión de un ligando al factor de transcripción, que ese factor de transcripción no esté activo y que por la unión de un ligando, que muchas veces puede ser un receptor, ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos, puede tener un rol de estimular o inhibir la acción de ese factor de transcripción. Luego, la entrada al núcleo, ese es otro punto importante. Ya vimos que los factores de transcripción actúan en el núcleo, pero muchas veces están ya en el núcleo y otras veces no, están en el citosol, entonces tienen que entrar en el núcleo para ejercer su acción. Por la presencia de otros factores de transcripción que se acoplan a ellos, o por fosforilación. La regulación por cantidad de factor de transcripción sintetizado, el primero de los ejemplos, vamos a ver justamente un caso, un ejemplo que ya vimos en el metabolismo de lípidos, específicamente en el metabolismo de colesterol, que es el factor de transcripción de la proteína SRBP1C. Recuerdan que era una proteína grande de 10 unidades, un decámero, que estaba unido, asociada a membrana de retículo, y que en ese momento habíamos visto que cuando el colesterol era abundante, el colesterol endógeno se intercalaba en esa membrana e impedía que esa proteína se separara o se clivara por proteólisis de esa membrana y fuera hacia el núcleo. Pues bien, en el núcleo es donde tenía su acción, donde tiene su acción como factor de transcripción. En ese momento habíamos visto ese tipo de regulación, pero también es un factor que está muy inducido su expresión por la insulina. El gen del SRBP1 está en una zona muy cercana a otros genes relacionados con el metabolismo del colesterol, como el receptor del LDL y otros. Entonces, cuando llega señal de insulina, activa a su receptor. Entonces recordemos, señal de glucemia alta, va a ser una señal para que el hígado específicamente active la vía lipogénica. Recordemos eso. Bueno, ¿cómo es que lo hace? La insulina entonces activa el receptor y va a aumentar los niveles de transcripción del gen de SRBP1C por los mismos mecanismos de transcripción de traducción de señales que vimos en la primera parte del año, y esa proteína va a separarse entonces de la membrana del retículo. En el retículo la proteína sufre una serie de modificaciones de las proteínas que vimos en la clase anterior, porque estas justamente son las que tienen la secuencia consenso de entrada al núcleo. Entonces son separadas y clivadas del retículo endoplasmático, entran al núcleo y en el núcleo van a interactuar específicamente como factor de transcripción específico de muchos genes que son codificantes para enzimas conocidas. Entonces los genes cuya tasa de transcripción va a aumentar en forma importante por SRBP, que también aumentó en forma importante su presencia en el núcleo debido a la acción de la insulina. Entonces estas moléculas de factor de transcripción van a estimular específicamente o van a interaccionar con todo el complejo que vimos en las imágenes anteriores para transcribir genes específicos de piruvatoquinasa, glucoquinasa, o sea, síntesis o glucólisis y síntesis de lípidos, ácido graso sintasa, glicerol, trifosfato aciltransferasa y otros genes relacionados. Luego tenemos los receptores de hormonas que van a actuar como factores de transcripción en el núcleo. Acá tenemos que definir o clasificarlos en dos subgrupos. Aunque en principio todos los receptores nucleares comparten una estructura común, en el sentido que tienen dominios que son muy parecidos entre, por ejemplo, receptores de hormonas esteroideas, tiroideas, ácido retinoico, etc. O sea, son todos receptores de moléculas pequeñas, lipídicas, hidrofóbicas, que atraviesan fácilmente o sin problema la membrana plasmática y van a interaccionar dentro de la célula con sus receptores. Estos dominios que comparten en común son, un dominio N-terminal que es bastante variable, pero es muy significativo la
la similitud que tienen la región central de de la secuencia de estos receptores nucleares, que es el dominio de unión al ADN, y el dominio de unión al ligando, que también es muy similar, con repeticiones que están presentes siempre, y esas repeticiones están separadas por algunas bases diferentes, y el grado de separación entre esas repeticiones es la que le da la distinta especificidad a las distintas hormonas esteroideas. O sea, en definitiva, son estructuras muy similares entre ellas. Ahora bien, esa es la única similitud, porque después tenemos, según su modo de acción, que estos receptores nucleares tienen que oligomerizarse. Y ahí vamos a tener dos grupos, los que van a formar, digamos, dominios entre entre dominios similares, o sea, lo que se llama una homodimerización, o entre dominios diferentes, lo que se llama una heterodimerización u oligomerización. El primero de los ejemplos que vamos a ver son receptores nucleares que unen al ligando en el citosol, y junto el complejo ligando-receptor entra al núcleo. El ejemplo que vamos a ver de este mecanismo es el del receptor de los glucocorticoides. Como vemos en esta figura, están unidos en el citosol a unas proteínas que son chaperonas, que lo que hacen es asegurar que mantengan su estructura, pero que tengan bloqueado su sitio de unión al sustrato, en este caso no está bien dicho el sustrato, sino a la hormona, que es el cortisol. Entonces, esa proteína shock térmico, que es la 70, en citosol, está bloqueando esa unión. Cuando aparece cortisol dentro del citosol, el cortisol interacciona con su sitio de unión, liberando a la chaperona de choque térmico, y se dimerizan dos receptores de cortisol interaccionando con las dos moléculas de cortisol correspondientes. Esta estructura, ese dímero, es el que entra al núcleo por el poro nuclear e interacciona, como vemos sobre la derecha, en una estructura ya bastante familiar, que es, por un lado, con el coactivador, con el dominio correspondiente marcado en color lila, y por otro lado, con el ligando, como vimos, con el dominio que está esquematizado en color rojo, y el sitio de unión al ADN, que decíamos era el sitio central de la porción de esa estructura que se une al ADN en celeste. Ese complejo mediador, donde los coactivadores forman parte, interaccionan con el complejo basal de los factores de transcripción basales y la ARN-POL2, y de esa manera se desbloquea el complejo que era complejo cerrado, pasa a formar complejo abierto de transcripción y comienza la transcripción de esos genes. El otro grupo de los receptores nucleares son los que tienen ubicación o que esperan a la hormona dentro del núcleo, no en el citosol como en el caso anterior. Y en este caso su activación no va a ser por homodimerización, sino por heterodimerización. El ejemplo que vamos a ver de este grupo de receptores son los receptores de hormonas tiroideas. Como vemos en la imagen, el receptor de la hormona tiroidea en este caso está unido ya a todo el complejo de transcripción que está inactivo, unido formando un heterodímero con el receptor, en este caso RXR, receptor retinoide. Esa estructura ya en el núcleo, es decir, el heterodímero sin la hormona, asegura que el complejo represor tenga activo el dominio de desacetilación de las histonas, y por lo tanto asegura de que la cromatina no esté laxa, y por lo tanto el complejo basal no puede actuar sobre el promotor. Entonces esa estructura asegura que no haya transcripción. En el caso de que aparezca la hormona tiroidea, que en este caso tiene que entrar a la célula y luego atravesar el poro nuclear para interaccionar con su receptor ya posado sobre la estructura a transcribir, esa unión de la hormona tiroidea T3 en este caso provoca un cambio conformacional en el heterodímero que se traslada al complejo coactivador e inactiva el dominio del complejo histona desacetilasa, activando histona acetilasa, y en este caso revierte todo el proceso.
Esa actividad enzimática de histona acetilasa hace que la cromatina se vuelva menos compacta, por lo que vimos antes, y en ese caso, como ya está montado todo el complejo sobre las diferentes zonas del ADN, inmediatamente aumenta los niveles de transcripción de los genes que están regulados por estas hormonas tiroideas. Una variante de receptores nucleares a las que vimos anteriormente es la unión de ligando y posterior dimerización en el citosol y luego entrada al núcleo. Es decir, en este caso el ligando atraviesa la membrana plasmática, interacciona con el receptor en forma de monómero, en este caso el PPAR o PPAR, que está relacionado con el metabolismo de los lípidos, ahora lo que se ve en la imagen de la derecha, que ahora vamos a ir ahí. Entonces este complejo, ligando PPAR, interacciona o recluta a receptores nucleares, también en este caso ácido retinoico, con ubicación citosólica, se forma el heterodímero en el citosol y ese heterodímero con el ligando unido ingresa al núcleo por los poros nucleares e interacciona específicamente como factor de transcripción específico con algunos, aumentando los niveles de algunos genes. ¿Qué genes son estos? Bueno, son los que se ven sobre la derecha. Fundamentalmente genes que están involucrados en la oxidación de ácidos grasos, sobre todo en mitocondria y en peroxisomas. En ese caso, la molécula señal que va a actuar como ligando son ácidos grasos de cadena larga. Y por otro lado, también genes que están activando promotores de genes relacionados con la cetogénesis, que son los que vimos en la primera parte del año. Entonces aumenta también la formación de cuerpos cetónicos por este mecanismo mediado por PPAR. El último de los ejemplos de modificación de los factores de transcripción específicos es el de fosforilación, un mecanismo que ya conocemos bien a esta altura del año. Vimos en detalle los procesos de traducción de señales en la primera parte y cómo lo aplicábamos eso en la regulación covalente que ocurría por fosforilación en las principales vías del metabolismo. Pero ahora nos vamos a concentrar, si bien en la primera parte, tanto en el caso como los que presentamos acá, de glucagón e insulina, la traducción de señales ocurre tal cual ya la conocemos, nos vamos a concentrar en lo que pasa en el núcleo ahora. Hay factores de transcripción que son fosforilados, por ejemplo, el factor CREB, que es el esquema de la izquierda, es fosforilado como consecuencia de la cascada de fosforilaciones desencadenada en este caso por glucagón uniéndose a su receptor acoplado a proteína G, GS. En ese caso, el factor de transcripción CREB fosforilado por el producto, repito, de esa cascada de fosforilación que es muy amplia. Recuerden que son muchísimas proteínas las que se fosforilan producto de esa vía de señalización. Ese CREB fosforilado va a reconocer su sitio específico en el ADN, que es el dominio CRE, va a reclutar otra proteína que va a formar, en este caso un heterodímero, que es CBP-P300, que es la que se ve en color azul, y esta interacción ya sobre el dominio CRE va a ser el que va a activar la transcripción de la manera que vimos antes. En este caso, el CRE fosforilado es el que activa la transcripción. En el caso de factores de transcripción que son activos desfosforilados, tenemos el FOXO1, que recuerden lo vimos cuando vimos la gluconeogénesis y también la lipogénesis. En este caso activado por insulina, la dimerización del dominio tirosinquinasa, recuerden, llevaba un aumento en la actividad de PKB en este caso, y esa quinasa lo que hacía fundamentalmente también entre todas las enzimas que fosforilaba en el citosol, no en el núcleo como la anterior, al factor de transcripción FOXO, fosforilándolo. Y esa señal de fosforilación es la señal para que la proteína sea reconocida por ubiquitina, vaya al proteasoma y se degrade específicamente en el citosol. Es decir, FOXO fosforilado nunca entra al núcleo y por lo tanto nunca interacciona con su sitio de unión en el ADN. Entonces sí lo hace cuando se activa la fosfatasa específica que libera el grupo fosfato del factor de transcripción FOXO1, digamos aumentando su vida útil. Ese FOXO1 de fosforilado entra al núcleo e interacciona con sus respectivos dominios en la zona cercanas al promotor, o no tan cercanas al promotor, digamos en la zona de regulación de la expresión génica.
Vamos a ver otros ejemplos de regulación en la transcripción para la expresión de genes. Repito, acá vamos a volver a ver un ejemplo de cada uno de los mecanismos, pero sepan que son muchos los genes que están regulados por cada uno de los mecanismos que vamos a ver a continuación. El primero que vamos a ver es el uso de promotores alternativos. Sobre todo los genes grandes, es común que tengan varios promotores y que esos promotores sean reconocidos como inicio de la transcripción en diferentes tejidos, porque justamente la señal que hace que todo el complejo reconozca un promotor y no otro va a responder a señales del entorno. Entonces en cada tejido va a favorecerse el reconocimiento de un promotor por sobre los promotores alternativos. Entonces la proteína que se va a traducir va a ser una proteína diferente. El ejemplo que vamos a ver para graficar esto es el gen de la proteína distrofina. Esta es una proteína muy larga, justamente es el gen humano más grande conocido, luego se secuenció el genoma completo, y lo que decíamos recién, tiene 7 promotores, 7 potenciales promotores con regulación independiente. El fallo, digamos, en la expresión correcta de este gen, ya sea por mutación o por un reconocimiento fallido del promotor correcto, provoca alguna forma de la patología conocida como distrofia muscular de Duchenne. Abajo pueden ver, solamente a modo de ejemplo, no es para que memoricen nada, cuáles serían esos 7 promotores alternativos sobre una secuencia que es muy larga y en la que esos promotores están marcados con flechas de color rojo en la parte superior. Otro de los mecanismos es el corte de empalme alternativo. Recuerden que cuando vimos el mecanismo de splicing mencionamos esta posibilidad. Acá no vamos a ver ningún ejemplo concreto porque es muy común este proceso. De hecho, aproximadamente el 95% de los genes humanos tienen algún proceso de corte de empalme alternativo. Así que es muy común. Este conocimiento fue importante luego de que se secuenció el genoma humano, porque antes de ese hito, digamos, no se tenía conciencia de la amplitud del splicing alternativo en el genoma de los seres humanos. Como a modo de ejemplo, como ven, una estructura sobre la izquierda de un gen cualquiera que tiene 4 exones y 3 intrones, en la forma en que sean removidos esos intrones y tal vez algún exón, junto con ese mecanismo de remoción de intrones, podría dar 4 variantes diferentes de genes. De hecho, la complejidad es mucho mayor porque se han descrito genes con corte de empalme de cientos de variantes, no 4. O sea que es muy complejo y muy amplia el abanico de posibilidades de expresar genes diferentes. Como vimos en la clase anterior, esta es una posibilidad muy grande que tienen los eucariotas superiores de regular, o sea, de generar muchas proteínas con una porción de genes bastante reducida. Recuerden que una de las mayores sorpresas luego de secuenciar el genoma humano fue que la cantidad de genes que había en ese genoma era mucho menor de la esperada. Y la explicación de eso, en parte, es porque al descubrirse esta gran variedad de splicing alternativos, se explicaba cómo una gran cantidad de proteínas, las proteínas, digamos, eran mucho mayores que la cantidad de genes que la podían codificar. Y bueno, un ejemplo, al final se los vamos a dar, está sobre la derecha, es el de antígeno T grande y antígeno T pequeño, solamente con diferentes formas de procesar ese mensajero y separar en un caso un intrón con un exón, que es el caso de la izquierda para formar el antígeno T grande, y sobre la derecha solamente el intrón para formar una molécula de mensajero maduro más grande que se corresponde con el T pequeño. En realidad los nombres vienen porque justamente la posibilidad de eliminar el intrón y formar un transcripto más grande hace que se genere un codón de terminación más temprano, y por eso se forma una proteína más pequeña. Por eso se llama antígeno T pequeño, aunque el transcripto es más grande.
Otra de las posibilidades de generar diferentes transcriptomaduros a partir de un gen que se transcribe es el de los sitios de poliadenilación diferentes o alternativos dentro de un mismo pre-ARN mensajero. Acá vemos dos ejemplos que son dependientes de tejido, justamente. Repito, porque en esos tejidos se encuentran señales que inducen, en este caso, el reconocimiento de un sitio de poliadenilación por sobre el otro. En este caso, un mismo ARN mensajero en transcripción va a provocar un sitio de poliadenilación en la tiroides para dar la proteína calcitonina, mientras que en neuronas va a reconocer un sitio diferente para dar la proteína CGRP, que es un vasodilatador. Otro ejemplo que tenemos es el de abajo, donde el gen de la fibronectina va a tener diferentes sitios de poliadenilación en fibroblastos y en hepatocitos, y por ende va a generar proteínas de diferente tamaño que estas estructuras diferentes de las proteínas van a tener una importancia en la función que van a cumplir en cada uno de esos tejidos. Otro de los mecanismos de formación de diferentes ARN maduros a partir de un primer transcripto primario es el de la edición del ARN mensajero. Es un mecanismo muy interesante porque es de una simplicidad absoluta, vamos a ver ahora, pero que tiene implicancias funcionales terriblemente grandes. Hay dos mecanismos bien descritos de edición del ARN mensajero. La edición básicamente consiste en alterar una de las bases del transcripto, de alguna manera. La que vamos a ver como ejemplo, y la más común, es la desaminación. Y el ejemplo que vamos a ver es un ejemplo de una proteína ya conocida para nosotros, que en realidad son dos proteínas que parten de un mismo transcripto primario, y que la diferencia en esas dos proteínas, o en la longitud de esas dos proteínas, se da por la edición de ese transcripto primario. El ejemplo es el de la ApoB, que es la apoproteína encargada del transporte de lípidos, como vimos en la primera parte del año. Como sabemos, hay dos ApoB. Tenemos la ApoB100, expresada fundamentalmente en hígado e implicada en el transporte de lípidos endógenos, fundamentalmente en VLDL, y la ApoB48, que es una proteína bastante más corta. De hecho, los números 100 y los números 48 tienen que ver con su peso molecular. Esta proteína, la ApoB48, se expresa fundamentalmente en intestino y va a estar encargada del transporte de lípidos exógenos a través de los kilomicrones. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, como decíamos, el transcripto inicial es el mismo, el transcripto primario. Pero en un tejido, que es en el intestino, se activa específicamente ahí y no en el hígado, una desaminasa específica que va a quitar el grupo amina de una citidina para formar una uridina. Si ustedes recuerdan la estructura de las bases nitrogenadas, o pueden ir a un libro y ver la estructura, que está sobre la derecha, un poco esquematizada, van a ver que la diferencia entre citidina y uridina es la presencia o no de un grupo amina en el anillo heterocíclico. Entonces, la activación de esa citidina desaminasa, específicamente en el intestino, hace que en una posición determinada, hace que un codón que es CAA en el hígado se transforme en UAA por edición en el intestino. Entonces, y como recordarán del código genético, este codón es un codón de terminación. Entonces, cuando esa proteína es traducida en cada uno de esos tejidos, cuando es traducida en el intestino, se va a encontrar todo el sistema de traducción con un codón de terminación aproximadamente en la mitad del transcripto, y va a dar por terminada esa traducción. La resultante es una proteína más corta y funcional como la ApoB48. En el hígado reconoce un codón que va a poner un aminoácido, el aminoácido correspondiente en ese lugar, y va a seguir hacia adelante
para encontrar en el hígado su verdadero sitio de terminación. Como vemos, es muy simple el mecanismo, muy simple, pero decíamos las implicancias funcionales son muy grandes, porque el resto de la proteína que no es traducida en el hígado, en el intestino, pero sí en el hígado, es el que va a interactuar con el receptor de LDL. Y eso hace justamente que hace todo a su función, porque o puede descargar en las células que tienen receptor de LDL las que vienen del hígado, pero no las que vienen del intestino. Bueno, y un comentario final sobre la regulación del ciclo de vida de los ARN mensajeros, que también van a tener una implicancia en su tasa de transcripción y expresión de esos genes. Como sabemos, la gran mayoría de los ARN mensajeros son de vida más bien corta, aunque hay algunos que son un poco más estables porque van a ser moldes de la traducción de proteínas, por ejemplo las proteínas ribosómicas, que se van a necesitar en gran cantidad para traducir esa señal, y entonces o ese mensaje, van a tener entonces una vida media un poco más larga. Independientemente de esto, llega un momento en que su vida media se termina y tiene que haber mecanismos de degradación de ese ARN mensajero que esté bien regulado. Existen 3 tipos de degradación de ese mensajero. Una es eliminando, o 2, mejor dicho, es eliminando algunas bases de los extremos. Recuerden que habíamos hablado de que tanto la caperuza 5' como la cola de poli A tenía múltiples funciones, muchas, pero una de esas funciones era proteger de la degradación prematura y aumentar un poco su vida media. Bueno, cuando esta vida media se termina, la forma que tiene la célula de marcar ese ARN mensajero para su degradación es quitarle esta protección. Entonces, por un lado, por un acortamiento por exonucleasas en sentido 5' 3' elimina la caperuza 5'. También por otro lado, elimina la cola de poliadenilación. En este caso, los que son ARN mensajeros de vida muy corta tienen copias adicionales de una secuencia AUUA, como se ve ahí en la región 3', y esta repetición de esta secuencia une o interactúa con proteínas que van a reclutar enzimas que van a desadenilar específicamente esas secuencias. Entonces, cuanto más copias tiene ese mensajero de esa secuencia en el extremo 3', más rápidamente va a ser específicamente degradada por reclutamiento de esas enzimas desadenilantes. Y el tercero de los mecanismos es un clivaje en el interior de la secuencia por endonucleasas. Bueno, hasta acá vamos a dejar con la regulación de la expresión génica en la transcripción o en algunos de los mecanismos de inicio de transcripción o post-transcripcionales, como vemos sobre el final de la clase, y vamos a pasar ahora a la próxima clase, que se va a centrar en la regulación de la expresión génica a nivel de la traducción o etapas relacionadas con la traducción.